Pues empezamos bien, Mercedes, ¿no? Moviéndonos Ay, por sí, la bailando un pintan, poquito. pintan, pintan, ¿eh? Con ritmo, claro. Además, la semana ha sido de aquella manera un poquito, ¿no? Un poquito tensa, ¿eh? Viene bien ya en el último tramo del programa, antes de irnos del fin de semana, como siempre nos gusta ponerle música a la vida, ¿no? También bailarla, cantarla, ¿eh? Claro. Comentarla. Y como saben ustedes, queridos oyentes, pues los viernes a esta hora, pues siempre invitamos a una persona con la que vamos a conversar, pero en función de la música que marca y que ha marcado su vida. Y hoy se viene en la radio, está ya en la radio, una eminencia. Las cosas como son. De la música también, pero de lo suyo. Es más conocido por otras cosas. De lo suyo también. Amos García, ¿cómo está usted? Muy buenos días, buenas tardes ya, amigo Eugenio y Mercedes. Un placer estar con ustedes para hablar de algo diferente de lo que he estado hablando durante tanto tiempo. Esto se agradece de vez en cuando, Amos, ¿verdad? Mucho, se agradece muchísimo, sobre todo porque además es verdad, la música ha formado parte de mi vida de una manera absolutamente intensa y de alguna manera pues poder recordar todo lo que ha significado en mi vida la música pues me da mucha alegría. Enseguida vamos a, Mercedes, ¿no? A hablar estamos hablando ya con Amos, por un poco esas canciones que han marcado su vida o que siguen marcando su vida. Y claro, Amos dirá, ¿y esto que suena? Pues sí, ¿por qué ponen esta música? Esto que fue, esto es una equivocación, esto no lo he puesto ¿Será la yo. cabecera? Será de la cabecera, la porque sección? Amos esta canción no nos la ha pasado. No la ha pasado, Claro. pero Bill Haley and His Comets me Guau, encanta. ¡Madre mía! Y aquí nació el rock and roll, con este tema nació el rock and roll. Pues mira, pero no solo nació el rock and roll. Sí. Porque claro, nosotros ponemos la primera canción, Amos, que ilustra la entrevista, la canción que más sonaba en el año en el que nacía nuestro invitado. Entonces, esto quiere decir que el año en el que nacía nuestro invitado sonaba esta canción. Pues mira, nací con el rock and roll, fíjate Pues tú. Pues mira qué bien. Naciste con el rock and roll y continúa en tu vida porque ahora lo vamos a descubrir, Amos, porque el rock and roll está en tus venas. Está en mis venas, está no solo en mis venas, sino está por lo que circula por las venas, en mi sangre y en mi cabeza y en mi corazón, porque desde muy joven, mira, mi primer disco me lo regalaron cuando tenía 7 años, me lo regaló mi padre. Ah, mira. Y era un rock and roll que se llamaba Despeinada, de un grupo que tuvo que hacer ese disco y nada más, que se llamaba Los Pick-Up. Y cuando aprobé aquello que en mi época se llamaba el ingreso en el bachillerato, me regalaron el Beatles for Sale, el long play en vinilo y un long play en vinilo de los Shadows. O sea que fíjate tú, de los 10 añitos estoy con este tema. Ya. Entonces, la música en la vida de Amos, del 1 al 10, ¿qué importancia le da? 10. El 10. ¡Wow! Sí, 10. ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y además de las pocas cosas que me están apeteciendo seguir haciendo en mi vida es ir a los conciertos de rock and roll de los grupos que de alguna manera me impactaron en su momento. Y que continúan con esa trayectoria, qué bien, ¿no? Porque los viejos rockeros nunca mueren, dicen. No solo no mueren, sino además se mantienen intensamente activos. Bien, perfecto. Pues vamos ya con Venga. con la lista de canciones que nos marcan. Nos gusta decir así, Amos, la vida de nuestro invitado. Esta es la primera que vamos a ver ahora. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ. ¿Esto dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo ponemos en la vida de Amos? ¿Hay un momento vital donde la escucha más o generalmente la suele escuchar? Queremos un poquito saber esto. A ver. Mira, yo creo que fundamentalmente cuando escuché por primera vez este tema, que es absolutamente genial, me hizo entender que el rock and roll era algo poderoso. Me hizo entender que el rock and roll podía marcar una senda que era absolutamente necesario recorrer. Fíjate, además, durante la pandemia, ¿Sí? alguna de la gente que tenía la amabilidad de insultarme me decían que era un ser demoníaco por defender las vacunas y todo esto. Ay, Dios mío. Digo yo, si se enteran que mi banda favorita son sus satánicas majestades y que mi tema favorito era Sympathy for the Devil, no veas.
Ya tenían ahí más argumentos. Simpatía por el diablo de los Rolling Stones, nada menos estamos escuchando. Los Rolling Stones es mi banda. Además, este tema fue con el que abrieron el penúltimo concierto que vi de ellos en el Estadio Olímpico de Barcelona. Lo abrieron y ver todo el estadio haciendo los coros, fue algo Qué maravilla. fantástico. ¿Qué año fue? Pues no me acuerdo, pero fue el penúltimo y los Rolling Stones están siendo ya muy lentos en hacer giras y es una lástima, pero la última que parece que tenía prevista para este año la han tenido que suspender por el problema de artritis de Keith Richards. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque claro, estaba yo pensando, Amos, que la música sí escucharla, pero no hay nada como ir a un concierto, ¿no? No, escucharla en tu casa tiene mucho feeling, o escucharla con otros amigos, sí. pero verla en un concierto es algo espectacular. Yo siempre que voy a un concierto de esta categoría, me pasa con los Rolling, me pasa con Bruce Springsteen, me pasa con mucha gente, conforme me voy acercando al estadio y veo que hay un montón, una masa inmensa de personas que van hacia el mismo objetivo que yo, que es pasarlo bien oyendo música, ya me empieza a entrar un nerviosismo y una sensación que es muy especial, Bueno, y luego cuando empieza la música, no veas. Claro, eso ahí. Bueno, y ahora vamos con otra banda que por lo que veo tú no tienes rivalidad con ellas. No sé si puede. Bueno, ya has dicho cuál es tu preferida, pero vamos a escuchar la siguiente que tampoco tiene desperdicio. Mama, take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Bueno, nos hemos saltado la que yo creía que teníamos prevista porque creía que íbamos con los Beatles, por eso te decía esta asociación de ideas, pero no, estamos escuchando a otro de los grandes que es Bob Dylan. Con este himno casi, ¿no? Que golpea en el corazón. Es un himno fabuloso, pero este no es Bob Dylan el que está haciendo esta bueno, versión. también. Debe ser Guns N' Roses, creo. Eric Clapton. El... Bueno, a ver si damos una hoy. Pero comentarte que este tema efectivamente es un himno. Yo formaba parte de la banda sonora de la película Pat Garrett and Billy the Kid de Sam Peckinpah, y hay la escena en la que suena esta canción. Todavía la recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Es un clásico actor secundario del cine americano, Slim Pickens, que le pegan 2 tiros en la barriga y se va a la orilla del río mientras suena esta música a morir. Y Katy Jurado, que es la compañera de él, va detrás de él llorando y es absolutamente brillante. Es un dramón. Amos, la música, bueno, ya decías al principio que la pregunta que era un día en la vida de Amos García, pero y los momentos así complicados, los momentos de, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De la COVID, en mitad de toda aquella situación de intentar, bueno, cuando se trabajaba, se ponía música de fondo, ponías música de fondo para como terapia, para que también ayudara un poco a relajar y estas cosas, o no. Totalmente. Además siempre solía poner a AC/DC y la autopista al infierno, que era lo que estaba recorriendo, porque me daba un chute de energía brutal. Sí, ¿no? Es terapia pura, ¿no? Terapia pura. Sí, Mira, sí. yo siempre he dicho que la COVID tenía una banda sonora que estaba constituida por The Long and Winding Road de los Beatles, un largo y tortuoso camino, que en ocasiones desgraciadamente se transformaba en una auténtica autopista al infierno de AC/DC. Pero de repente llegó la solución, llegaron las vacunas y ahí empezamos a subir la escalera al cielo de Led Zeppelin. ¡Ah, qué bien! Mira, todo lo lleva bailado. todo lo lleva perfectamente tirado con la música, ¿no? Pues seguimos, ¿no? Venga. I read the news today, oh boy. Ahora sí estamos con los Beatles, Amos, y yo decía antes que claro, que hay quienes tienden a elegir entre los Beatles o Rolling Stone. En tu caso vemos que... No, yo no elijo entre los Que Beatles no y los eliges. Rolling Stones como no elijo entre mi padre y mi madre.
Los Beatles son absolutamente unos genios, con una musicalidad en sus temas brillantísima. Quizás a mí me gustaba más el espíritu algo más rebelde de los Rolling Stones, ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de querer romper con muchas cosas me gustaba. Me gustaba sobre todo en la época en la que surgió esta banda, pero temas como A Day in the Life, un día en la vida, de los Beatles, marca un punto y aparte en lo que es la música que me gusta, y de esa perspectiva los Beatles siempre, Forever Beatles. ¿Y por qué esta canción que no es tan conocida como otras? No ¿Por es tan qué conocida, esta? pero me parece brillante. Me parece que es uno de los temas absolutamente geniales de los Beatles, y por eso quería ponerla, porque como muy bien has dicho, no es excesivamente conocida y sin embargo me parece que es brillante. A ver, y Amos nunca dudó aquello de, como hay tanto conocimiento musical en esto de la formación, cuando antes de irse a Sevilla a estudiar medicina, bueno, no sé si esto de la música, ¿hubo ahí alguna duda de formación musical, dedicarse a la música, o lo tenía claro Amos García? No hubo ninguna duda por algo muy simple. Uno es consciente de sus limitaciones. Afortunadamente, uno de los síntomas de inteligencia es ser consciente de hasta dónde puedes llegar. Y yo simplemente rajaba la guitarra. No soy como uno de mis dos hijos que es un guitarrista brillante. Yo simplemente rajaba la guitarra. Y eso me permitió, sí, es verdad, cuando estudié la carrera, dar algún concierto en plan Bob Dylan en alguna facultad, pero que va, no tenía futuro ahí, y uno tiene que ser consciente de esa situación. Amos, ¿y por qué epidemiólogo? Mira, siempre la medicina no la he podido desgajar de la visión comunitaria. Es decir, es lo que a mí me gustaba, el tener una visión global de los problemas de salud. Y desde esa perspectiva la epidemiología es el elemento clave que te permite analizar cómo se distribuyen los problemas de salud en la comunidad, ver las diferentes variables que influyen en la salud y en la enfermedad, y lo tenía muy claro, ¿eh? Desde antes de empezar la carrera tenía que dedicarme a la salud pública. Bueno, pues gracias, ¿eh? Gracias por dedicarse Sí. a la salud pública, se lo agradecemos De verdad todos, que sí. desde luego que sí. Decíamos que tu hijo sí, que mejor que el padre, que tú, y en casa, ¿tus padres también tenían así alguna, digamos, eran también por la música? Porque claro, este gusto musical y esta afición tuya por la música, ¿dónde te viene? Sí, no, mi padre era un forofo del jazz absolutamente Amigo. espléndido, y del blues, y afortunadamente toda la discoteca, todos los discos que tenía él los he podido recoger yo, y claro, yo siempre me acuerdo de mi padre en la gramola, que era donde escuchaba los discos en aquella época, yo pequeñito viendo a mi padre escuchar a Duke Ellington, a Louis Armstrong, pero no solo eso, también escuchaba a Miles Davis, también escuchaba a John Coltrane, es decir, era un forofo del jazz, y lógicamente eso de alguna manera te llega. Qué nivel, qué nivel. Y cuando dices, Amos, que la música para ti es un 10, no sé cuántas horas al día, cuando te hace el repaso, no sé si la escuchas en el móvil ya actualmente o dónde te gusta escuchar la música. No, a mí me gusta escucharla en un plato, plato. Sí, en un tocadisco. de vinilo, Genuino, entonces. genuino, claro. O sea que en Exactamente. casa tranquilo. Sí, pero bueno, ahora que salgo, por ejemplo, casi todas las mañanas a andar por la Avenida Marítima, a andar con ritmo, ¿no? Sí. Sí, me pongo los cascos y escucho el Spotify, la selección. Claro, y ¿Qué he cuando te hace hecho? el resumen, ¿cuánta música puedes escuchar? No sé, al día, al mes, al año. Pues no tanta como me No. gustaría a mí, ¿eh? No tanta como me gustaría a mí, porque luego se te va complicando el día y Empiezan sobre a llevarte los todo- medios de comunicación sobre todo con el antivirus. Se me ha complicado nuevamente, y eso impide que tengas tiempo para poder realizar las cosas que te gustan. Pero oye, que también lo del antivirus me gusta, el poder, porque yo entiendo que una función fundamental de los profesionales de salud pública es la transparencia, el no ocultar nada y darle un mensaje a la ciudadanía de qué está pasando, y dar el mensaje de tranquilidad en el sentido, en el caso del antivirus, porque no había prácticamente ningún riesgo de que tuviéramos un problema de salud, como así se ha demostrado. Y creo que eso es una obligación también, no te puedes quedar callado. Tienes que opinar, o no opinar, tienes que manifestar la realidad científica. Ujú. Bueno, pues seguimos repasando la música que suena en la vida de Amos García.
Estamos escuchando a Jimi Hendrix y bueno, ¿por qué esta canción en concreto de Jimi Hendrix? Yo cuando la escuché por primera vez, terminó la canción, la volví a poner, terminó, la volví a poner, terminó, la volví a poner porque me daba cuenta de que estaba ante un genio de la guitarra y de la composición. El Hey Joe es un tema absolutamente estimulante y que de alguna manera demostró el virtuosismo que había también entre los músicos jóvenes que se dedicaban a hacer este tipo de música. Amos, sin ánimo de polémica, de verdad, te lo digo de verdad. ¿La música española no mola mucho o qué? Mira, te añadiría, hombre, español, la música quiero decir. española Sí. fue, digamos que hay grupos también absolutamente brillantes Sí. y uno de ellos tiene sus raíces en nuestra tierra. Los canarios son absolutamente geniales. Ah, Y yo he escuchado y tengo muchos discos de los canarios de aquella época, de Vale. aquella época. bien. Siempre me acordaré del Ponte de Rodillas, siempre me acordaré del Peppermint Frappé, que formaba parte de la banda sonora de la película aquella de Carlos Saura. Sí. Siempre me acordaré del Libérate también, es decir, los Bien, canarios con bien. Teo Bautista al frente eran absolutamente brillantes, claro que molaban. Ahora eso sí, siempre cantaban en inglés, Claro, al final. lo cual no quiere decir sino que bebían de la fuente de donde estaba bebiendo todo el mundo Claro. en aquel periodo temporal en el que la música se fundamentaba en los sonidos Bien. de Estados Unidos, básicamente. Vamos con la siguiente, venga. Que por cierto, un oyente nos dice, es otra historia el tocadiscos, viendo cómo baja la aguja, el ruidito de la aguja, era un ritual, cepillos de limpieza, etcétera, nos dicen. Sí, sí, es verdad, yo La lo hacía experiencia así, es diferente, ¿no? No, sí, es totalmente diferente. Y luego ver la portada, el vinilo, leerte las letras que venían en el vinilo, era... Bueno, era y es, porque ha vuelto un poco, ¿no? sí, Lo sí, ha del- vuelto un poco más caro, por cierto. Sí, es verdad. que- Todo se ha dicho, Sí, ¿verdad? Claro. Todo se ha dicho, pero mira, y no solo eso, sino yo me acuerdo la ansiedad que teníamos mucho porque llegara un disco que sabíamos que había publicado tal grupo y que todavía no llegaba a nuestra tierra y a veces llegaba antes a Canarias que al resto de la península. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Sgt. Pepper de los Beatles, que sabíamos que se había hecho y estábamos todos histéricos, bueno, todos, los que nos gustaba esta música, estábamos histéricos por disponer del disco. Ujú. Ya nos has contado que en este ritual te gusta escucharlo, ¿no? Digamos que el original. Pero ¿tienes algún ritual más, me refiero, tranquilito en un sillón de casa, en una habitación concreta, con la ventana que del exterior? Me refiero, ¿hay algún ritual para tú? Este es mi momento, voy a escuchar música porque me apetece. ¿Tienes un ritual así o no, Amos? No, fundamentalmente cuando tengo ganas de escuchar música es además cuando puedo escuchar música. Amigo. Y normalmente el ritual simplemente consiste en decir, hoy voy a escuchar a este, Vale. hoy voy a escuchar a este. Perfecto. Y por ejemplo, el tema que está sonando ahora, pues lo he cogido porque a mí me resultaba imposible el poner en 8 o 9 temas toda la música de mi vida. Y decidí tomar himnos rockeros que me marcaron. Y lógicamente Smoke on the Water de Deep Purple es un auténtico himno rockero que será imperecedero, que formará parte de, lógicamente, de la historia musical. Y que nos apuntan por aquí los oyentes, por cierto. Bernardo, que nos escucha siempre desde el Hierro, lo ha reconocido inmediatamente, el Smoke on the Water. Ok. Bueno, pues vamos con más canciones vamos. que marcan la vida de Amos García. Estas intros, ¿eh? Que han marcado la historia. There she stood in the street, smiling from my head to her feet. Eres un sibarita, ¿no? De la música. Digo, Bueno. ¿te gusta la buena música, no? Me gusta la buena música, evidentemente, y este tema que suena en All Right Now forma parte también de la historia. Esa garganta, ese cantante, el Paul Kossoff, esa guitarra, vamos, es otro de los temas fundamentales en la historia de la música y que ha marcado un punto y aparte también. Bien. Bueno, me apuntan por aquí los compañeros técnicos, en concreto Ancor Rodríguez, que conoce mucho de música, me dice que el riff de esta canción, de la guitarra, que no lo puede hacer una sola persona, que tiene que ser multipista, que no una sola persona no puede interpretar este riff que escuchamos de fondo. Este. Let me tell you now. Esta parte en concreto me dice. Mira, pues está bien saberlo, oye. Ajá.
Claro, el Sí. conocimiento musical también que tiene También, Ancor. también. Bueno, y seguimos adelante para que suene la siguiente, a ver si nos da tiempo que suene toda la selección que nos ha dejado Amos, y vamos con la siguiente, venga. Amor, si tú pudieras poner, a ver, ya, una cosa, vamos a jugar una cosa, si tú pudieras poner en los hospitales, en los centros de salud, música, ¿no? De fondo, ¿no? Como que se escuche, ¿no? Mientras se está esperando, tal. ¿Qué canción pondrías tú de Uy, fondo? depende de la patología de la persona que Claro. estén allí. Bueno, vale, Si vale. están muy malitos, meterles el Keep on Rocking of the Free World Sí. de Neil Young puede ser algo Demasiado. demasiado. Sí. Pero vamos, en cualquier caso, lo que sí tengo claro es que sí que habría otros pacientes que estarían encantados de escuchar este tema. Este es otro de los grandes himnos rockeros. Neil Young para mí vamos, es de los músicos que están quedando vivos, eh, que, que me fascina, siempre me ha gustado. Lo he visto ya un par de veces en directo. Y tanto él solo como cuando formaba parte de Crosby, Stills, Nash Young, era soberbio. Y este tema es que es genial. Y vamos con el siguiente artista en el que has estado además en uno de sus conciertos. Well, we busted out of class, had to get away from those fools. We learned more from a 3-minute record, baby, if we ever learned in ¿Qué school. sugiere esto, Amos? Esto sugiere que no nos podemos rendir, sin rendición, no surrender, que decía Bruce Springsteen. Que por cierto, he escuchado todos los conciertos que ha dado últimamente en España. He ido a todos, ¿Sí? sí, porque es de los más brillantes que está quedando en el mundo de la música. Y qué otra cosa me va quedando en la vida sino Que los poder, buenos conciertos, sino ¿no? poder aprovechar los buenos conciertos para los que voy ahorrando, porque evidentemente Cada vez más caro también, como que los están discos. cada vez más caros. Y este tema fue con el que empezó uno de los últimos conciertos y además la fortaleza que tiene No Surrender y los coros finales del la, es que es soberbio. Soberbio, soberbio. ¿Y ya tiene ya entrada para el próximo concierto de... ¿Cuál es el próximo concierto al que va a ir Amos? Pues mira, este año la pena es que no vengan los Rolling Stones, pero sí viene Ron Wood, el guitarrista de los Rolling, va a ir a Barcelona y ese es un concierto que tengo en la cabeza. Como también uno de ZZ Top, que van a Madrid, pero bueno, ya veremos a cuál puedo ir. Vale, vale. Mira, un oyente te dice, un saludo, Amos, veo que te gusta la buena música que jamás morirá. Desde luego, Te jamás dicen por morirá. aquí. Sí. Ni tampoco moriremos los que nos gusta la buena música. Ah, También, di que sí, inmortales. Dice aquí la música que te lleva a la guerra de Vietnam, esa música marcó una generación y vaya bandas y solistas, nos dicen también. bueno. Pues también los oyentes opinando sobre la música de la vida, en la vida de Amos. Y ahora llegamos a un momento también importante, Mercedes, ¿no? Sí. A ver. Llegado este momento, Perdón. A ver, suena un poquito. Entre tu vida y la mía, para no volverte a ver, por lo menos cada día. Decía que llegado a este punto es orgullo de padre. Sí, la verdad que puede parecer un tema que choca frontalmente con todos los que acabo de poner hasta ahora, no, pero forma parte indudablemente de mi vida porque de alguna manera es un tema que me parece muy bueno,
del grupo donde toca uno de mis hijos, el Cupido, el tema La Pared. Y de alguna manera, pues lógicamente, yo creo que este tema pues representa parte de influencia que le pude haber desarrollado a mi hijo, y para mí es un orgullo que esté, y además les va razonablemente bien, le podía ir mejor, pero bueno, les va razonablemente bien y es un orgullo de padre, como has dicho, efectivamente. Bueno, seguro que irá todavía mejor tiempo al tiempo, que esto lleva su Seguro, acaban de recorrido. sacar un nuevo disco que es de colaboraciones con otros artistas que han querido colaborar con ellos, y artistas de peso en el país, y está muy bien, está muy bien. Empiezan, el primer videoclip que han sacado se llama Troleo, que lo han hecho con una chica que se llama Lorna, y es un tema en el que muy guitarrero, muy rockero, cambia un poco el estilo, pero luego el resto de los temas, ya le comentaba antes a la ingeniero de sonido, el resto de los temas vuelven a esta cadencia típica de Cupido. ¿Y aquí lo escucha como padre o como amante de la música? De las dos maneras, de las dos maneras. No puedo desligarla porque es un tema muy bueno, y además soy el padre de uno de los chicos de Cupido. Muy bien. Qué bueno. Y Bueno, y aquí ya casi que llegamos al final, Eugenio. Venga. Buen cierre, Amos, bien musical en la vida, esta canción que suena. Pues mira, esta canción, yo creo que el título te dice muchas cosas. No siempre puedes conseguir lo que quieres. Y yo siempre he dicho, he pedido Sí, que cuando me muera, sí. quiero que me suene esta música en el tanatorio. Pues queda dicho. Vaya, Este pues mira. tema. Queda dicho. Y está grabado también, aquí ya en la radio. Qué gusto, Mercedes, ¿verdad? Sí, Conversar con Amos, ya lo es, hablando de lo que él sabe mucho, y que también sabe mucho de música, pero hoy ha sido especialmente bonito, de verdad. De verdad que sí. Y los oyentes también han disfrutado. Mucho. Gracias a la elección que ha hecho nuestro invitado, nuestro Amos García, epidemiólogo y bueno, tan querido y tan reconocido en España y fuera de España. Desde luego. Creo que lo próximo es que hagamos una sección en la radio, él, también contando con nosotros, Mercedes, comentándonos a él, a nosotros, las canciones que suenan. Amos, ¿te apetecería? Hombre, ¿Como crítico claro que- musical en la radio? Hombre, sería para mí fantástico. Pues- pues y mira. podemos de camino dar alguna nota epidemiológica. Vale, pues Pues mira, de paso, di lo que sí. hablamos, lo hablamos. Gracias, Amos. Un abrazo fuerte. Lo tengo anotado, y lo han dicho y queda registrado. Gracias. Adiós. Hasta luego, gracias, muy amable. Es la una en Canarias.